Hola a todos. En esta ocasión vamos a realizar la resolución de las preguntas que corresponden a la parte de química del área 1 en la guía de ingreso a la universidad, ¿no? Estas van del número 27 hasta el número 36. Entonces, comencemos. La pregunta 27 dice, una medalla de bronce es un ejemplo de... Entonces, aquí hay que recordar las definiciones de sustancias y mezclas. En particular, el bronce es una aleación de metales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un tipo de mezcla. ¿Qué tipo de mezcla? Imaginemos lo siguiente, ¿no? Estas medallas muy bonitas que les otorgan, por ejemplo, en Olimpiadas, en el bronce se ve bastante bien trabajado, muy brilloso, no se ven imperfecciones en él. Es decir, no hay otro tipo de cosas en la medalla. ¿Vale? Por lo tanto, al no observar este tipo de situación, sabemos que se trata de una mezcla homogénea. Recuerden, una mezcla homogénea es aquella donde solamente se ve un solo componente. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso B. Siguiente. Pregunta 28. Es un elemento dúctil, maleable y presenta brillo. Justo estas tres son características de los metales, ¿vale? Entonces, hay que ver qué es lo que nos están dando en las respuestas. Inciso A, neón. El neón pertenece a la familia de los no metales. Por lo tanto, descartamos esa respuesta. El silicio corresponde también a la familia de los no metales. Por lo tanto, descartamos esa respuesta. La ventaja que ustedes tienen es que pueden observar la tabla periódica y recordar cómo están acomodados estos, ¿no? Si distribuimos de manera aquí rápida una tabla, toda la zona del lado izquierdo corresponde a los metales, la zona del lado derecho corresponde a los no metales, ¿no? Acá son no metales, y de este lado tenemos a los metales, así de manera muy general, ¿no? Ahora, el calcio. El calcio vive dentro de la zona de los metales, por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso C, calcio, ¿vale? Entonces, recuerden la distribución de los metales, no metales y metaloides. Siguiente pregunta, 29. Al enlace que se forma entre dos átomos con igual valor de electronegatividad se le llama... Aquí tenemos que recordar los tipos de enlaces que conocemos. ¿Qué les parece si analizamos por cada inciso? Enlace iónico. El enlace iónico, como su nombre lo indica, corresponde al enlace que se genera entre iones, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio corresponde al ion sodio, al ion cloro, para formar lo que conocemos como cloruro de sodio. El enlace metálico, como su nombre lo indica, es la unión de los metales de maneras agrupadas, ¿no? Por lo tanto, los dos primeros incisos no corresponden. El siguiente, puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una interacción que se observa con las moléculas del agua. Entonces, esta unión se da entre dichas moléculas. Por lo tanto, esta tampoco corresponde a la respuesta correcta. El enlace covalente. Recuerden que el enlace covalente podemos dividirlo de diferentes formas. En particular, el enlace covalente se presenta cuando dos elementos comparten de manera equitativa sus electrones, ¿no? En particular, cuando tienen electronegatividades iguales, es como si ellos jalaran con la misma fuerza. Por lo tanto, nadie jala más a los electrones y esto corresponde al enlace covalente no polar. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Pregunta 30. ¿Qué ecuación química
representa la formación de una sal. Entonces, hay que analizar siempre las respuestas y léanlas con calma. La primera, vean y fíjense en los productos. En el producto me están dando un ácido, que es la característica en ciertos compuestos de tener al elemento hidrógeno al inicio. Por lo tanto, esto no es una sal. Descartamos esa pregunta. La número 2 es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Tenemos la formación de un ácido. Por lo tanto, descartamos esa respuesta. Y la pregunta 3, nuevamente nos vuelven a presentar un ácido en los productos. Por lo tanto, esa respuesta no es correcta. Ahora, el inciso D. Una de las características de las reacciones del tipo ácido-base, ¿no? Porque aquí tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de potasio, es justo la formación de una sal y agua. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso D. Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. 31. ¿Cuántos mol hay en 100 gramos de cloruro de sodio? Aquí hay que hacer una operación muy sencilla. La primera, vean que no nos están proporcionando otro dato más que la cantidad de masa del compuesto a estudiar. Y esto es algo que tienen que recordar siempre. La masa molecular de los compuestos es un dato que, aunque no nos proporcionen en las preguntas, siempre vamos a tener la posibilidad de obtener, porque tenemos acceso a la tabla periódica. Entonces voy a jugar yo con estos valores de masa molecular. 23 gramos por mol para sodio y para cloro déjenme poner 35 gramos por mol. No, tal vez aquí unas décimas más, unas décimas menos, pero nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Siempre hay que procurar utilizar las cifras decimales, pero para hacer sencillas estas operaciones vamos a dejarlo así. Entonces, a mí me gusta utilizar una técnica conocida como factores de conversión. Es muy fácil de analizar a través de este método. Entonces, lo primero siempre es obtener la masa del compuesto, que en este caso es la suma de ambas masas moleculares, ¿vale? Entonces tenemos 23 más 35. Sabemos que el cloruro de sodio pesa 58 gramos por mol. Ahora bien, vean que nos están diciendo 100 gramos de cloruro de sodio. Los queremos pasar a mol. Entonces yo realizo la operación a través de los factores de conversión. 58 gramos de cloruro de sodio. No siempre es bueno poner nombre y apellido a las cosas. Por cada mol de cloruro de sodio. Entonces, de esta forma podemos observar que las unidades de cierta forma se cancelan y justo me queda la unidad que me están haciendo en la pregunta, mol de cloruro de sodio. Y entonces recuerden, los numeradores multiplican y los denominadores dividen. Aquí sería 100 por 1 sobre 58. Permítanme colocar esto bien. Y esto, al hacer la operación 100 entre 58, me da 1.7 mol del cloruro de sodio. ¿No? Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta 31 es el inciso B. Perfecto. Entonces, continuamos. Propiedad del agua gracias a la cual un insecto puede caminar sobre ella. ¿No? Entonces, tema del agua, y hay que recordar un poco las propiedades que ésta tiene. En particular, la tensión superficial es aquella, vamos a llamarle capita, en la cual los insectos pueden caminar sobre el agua, ¿no? Entonces,
aquí la respuesta correcta correspondería a la tensión superficial. Inciso B. La densidad, si ustedes recuerdan, se obtiene como la masa sobre el volumen, no es decir, la cantidad de masa por unidad de volumen. Esto no es una propiedad por la cual los insectos puedan caminar. La polaridad de la molécula tiene que ver un poco más con la parte de los enlaces químicos, ¿no? Y la formación de puentes de hidrógeno, si bien sí es una propiedad del agua, no es necesariamente aquella propiedad gracias a la cual un insecto puede caminar. Perfecto, continuamos. Entonces, pregunta número 33. Al agregar unas gotas de vinagre con un valor de pH igual a 3.5 a un litro de agua pura, el pH de la disolución puede ser, inciso A, muy ácido, B, ligeramente ácido, C, neutro y D, ligeramente básico. Entonces, vean, el pH es de 3.5. Eso quiere decir, en nuestra escala, que corresponde a un ácido, ¿no? Entonces, nosotros estamos agregando un ácido a un litro de agua, en particular vinagre. El vinagre es un ácido del tipo orgánico, mejor conocido como ácido acético. Y aquí sería bueno pensar en algo más, ¿no? Imaginen que ustedes agregan esa misma cantidad de gotas, pero de limón, a un litro de agua. Seguramente el agua no les va a saber a muchísimo limón, porque la cantidad es muy pequeña. Sin embargo, el limón también tiene propiedades del tipo ácido. Entonces, al agregar tan poca cantidad de un ácido a una cantidad muchísimo muy grande de agua, la disolución no va a cambiar su pH de manera muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta correspondería al inciso B, ligeramente ácido. ¿Por qué? Porque estamos agregando un ácido, aunque en una cantidad muy, muy pequeña, ¿vale? Entonces, respecto a las otras, pues no puede ser muy ácido por lo que dijimos, ¿no? La cantidad de ácido es muy pequeña. Neutro correspondería a no agregar nada, ¿no? Y ligeramente básico, pues sería erróneo pensar que si nosotros estamos agregando un ácido, el pH se mueva a valores básicos. Perfecto. Entonces, continuamos. Pregunta 34. Dice, cuando el carbono se combina con oxígeno para formar CO2, el carbono C, inciso A, oxida al ganar electrones y el oxígeno se reduce al perder electrones. Inciso B, reduce al perder electrones y el oxígeno se oxida al ganar electrones. Inciso C, oxida al perder electrones y el oxígeno se reduce al ganar electrones. E inciso D, reduce al ganar electrones y el oxígeno se oxida al perder electrones. Entonces, pintemos de manera muy rápida la ecuación que representa al CO2, ¿no? Entonces tenemos carbono que reacciona con oxígeno y que produce el CO2. Recuerden que cuando nosotros tenemos sustancias elementales, el estado de oxidación corresponde a cero. Sin embargo, cuando éstas ya reaccionan, el estado de oxidación cambia. En particular, el estado de oxidación de oxígeno es -2, ¿no? Y aquí, para obtener el estado de oxidación de carbono, lo podemos hacer de manera muy sencilla a través de una ecuación matemática, ¿no? Vean, mi molécula de dióxido de carbono no tiene carga, entonces podemos jugar con eso. Posteriormente esto será muy fácil, ¿no? Pero es una forma de analizar qué está ocurriendo aquí. Entonces, la carga de ambos elementos tiene que ser igual a cero, porque el dióxido de carbono no tiene carga. Es una molécula del tipo neutro. Entonces, vamos a analizarlo a través de la ecuación. Queremos conocer el estado de oxidación de carbono.
A ese le vamos a llamar X, porque no lo conocemos. Pero sabemos que la suma de ambos átomos tiene que ser igual a 0. Entonces, más 2, porque represento con este número a los átomos de oxígeno que hay en mi molécula, multiplicado por menos 2, porque esa es la carga que cada uno de esos oxígenos tiene en la molécula. Y esto es igual a 0, porque mi molécula es neutral. Entonces, si despejamos, X será igual a menos 2 por menos 2, y esto me da 4 positivo. Eso quiere decir que carbono está trabajando con una valencia más 4. Y entonces analizamos conceptos de oxidación y de reducción. Carbono está pasando a un estado de oxidación más 4. ¿Y qué pasa cuando tenemos iones positivos? Está perdiendo electrones, ¿no? Pierde electrones. Eso quiere decir que carbono se está oxidando, ¿vale? Carbono se oxida. Vamos a ponerlo aquí. Se oxida. Y podemos hacer el mismo análisis para el oxígeno. Oxígeno está pasando a oxígeno menos 2, ¿no? Entonces hay que analizar qué pasa cuando un átomo gana electrones, pues se reduce. Entonces, dado este análisis que acabamos de hacer, obtenemos la respuesta correcta. Entonces, hay que regresar. Inciso C. Carbono se oxida al perder electrones y el oxígeno se reduce al ganar electrones. ¿Correcto? Entonces recuerden conceptos de oxidación y de reducción. Y un poco obtener los valores de las valencias de los átomos. Pasamos a la siguiente. Entonces dice biomoléculas que sirven de reserva energética en los organismos. No un poco la parte química de los alimentos e incluso la parte de biología que se llega a estudiar, ¿no? En particular, los compuestos o biomoléculas que sirven como reserva energética son los lípidos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, ¿no? Entonces recuerden conceptos de la química de los alimentos, un poco de esto, ¿no? Bien. Y pregunta 36. Las reacciones de combustión son, ¿no? Espacio, porque, espacio, energía calorífica hacia los alrededores. Entonces hay que pensar un poco en esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes prenden, por ejemplo, una hoja de papel, ¿no? Ustedes están generando energía del tipo calorífico con el fuego, ¿no? Entonces, a través de eso podemos ir viendo las respuestas y pensando en qué es lo que ocurre, ¿no? Hay que recordar un poco los temas de termoquímica, ¿no? Los tipos de reacciones, qué pasa cuando una reacción desprende energía o qué pasa cuando la absorbe, ¿no? Entonces, las reacciones de combustión son exotérmicas, ¿no? La exotérmica, recuerden, es la reacción que libera energía y, por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso A, ¿no? Entonces, las reacciones de combustión son exotérmicas porque liberan energía calorífica hacia los alrededores. Perfecto. Entonces, con esto tenemos concluidas las respuestas de química para el área 1 de la UNAM. Todos los datos acerca del curso aragonés quedan en la caja de información del video. No duden en pedir sus informes y sigan estudiando. Ustedes pueden lograrlo. Cuídense y nos vemos.